14 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy alabamos tu nombre, porque nos has dado entendimiento sobre el Santísimo, y Él vino a morar en nuestros corazones, para que hagamos lo bueno, lo santo y lo recto delante de tu presencia, porque tú abandonas a todos aquellos que siguen el camino del mal. Y hoy, Señor, declaramos libertad en nuestras mentes y en nuestros corazones para vivir en tu amor y en tu misericordia. El yugo de esclavitud fue roto y fue vencido en la cruz. Por eso nos hiciste más que vencedores, y nuestros corazones se disponen, están atentos, mis oídos a tus palabras, y escucho tu voz, obedezco y te sigo. Háblame, enséñame, muéstrame y guíame a toda la verdad, porque solo tú tienes la verdad. Arráigame desde lo más profundo de mis entrañas en tu verdad, para que yo pueda dar cuenta de que tengo una salvación muy grande y que solo en ti confío y que solo en ti espero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, gracias Padre, porque sí, es cierto, no hay quien haga lo bueno, Señor, no hay ni siquiera uno, pero por tu Espíritu Santo que nos trajiste a una salvación, a una vida eterna, nos enseñas a caminar por el camino de la verdad y para que tengamos un corazón recto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, a partir del versículo 1. Juan 9, 1 al 7 aproximadamente. Evangelio de Juan, capítulo 9, a partir del versículo 1. Amén. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con los ojos del cielo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, el que se llama Jesús, hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Él dijo: no sé. Bueno, iniciamos con un pasaje bien interesante que no está de más decirlo, seguramente todos hemos transitado por él en algún momento de la escritura, pero empieza diciendo que Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento, y todos ya tenemos claros, o más o menos estamos acercándonos a eso, a cuál era la manera que tenían los judíos de pensar al respecto de
quienes tenían algún tipo de afección física, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes qué decían ellos o qué pensaban ellos? Era por el pecado. Era consecuencia del pecado, ¿ok? Y en este caso no lo atribuían a él personalmente, sino que buscaban inclusive en sus ancestros. Porque el refrán en Israel decía que unos iban a heredar de alguna forma la dentera. ¿Recuerda que no sé si por allá ustedes recuerdan? Exacto, eso está por allá en Ezequiel capítulo 18. No vamos a leerlo, pero lo cito. Dice que el refrán de Israel, los padres van a heredarle a sus hijos, comiendo ellos, hablo del pecado figurativamente, y los hijos iban a heredar las consecuencias, ¿cierto? Mencionan las uvas y mencionan la dentera, o sea, una condición ahí de caries, pero tremenda. Esto pensaba el pueblo de Israel, y no solamente pensaba, era ley. Dios lo había establecido así, porque inclusive manifestó en algún momento que el pecado iba a repercutir sobre los segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Entonces era evidente que todos estaban esperando encontrar una respuesta de por qué. Y esto es importante que lo chequemos, porque resulta que en ese transitar nuestro, en nuestro día a día, en esa reflexión que hacemos de todo lo que hay alrededor de la Escritura y de nuestras vidas, en lo que habitualmente hacemos, siempre está la tendencia a encontrar una razón. Tiene que haber un porqué. O sea, mentalmente nosotros estamos estructurados para encontrar la solución a, o por lo menos una que a nosotros nos deje razonablemente tranquilos. Puede que no sea, puede que no tenga nada que ver con lo que está tomando lugar, pero buscamos una razón. Ellos lo estaban haciendo exactamente igual. Cuando vieron a este personaje que estaba, dice la Escritura, ciego de nacimiento, le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y seguramente la respuesta de Jesús los dejó completamente desconcertados. No, señores, ni él ni sus padres. No tiene nada que ver lo que él está viviendo. Es más, les voy a decir que lo que él está viviendo forma parte del plan de Dios. Y entonces, wow, ¿cómo así? O sea, una persona puede andar en caída libre en su día a día, en sus actitudes, en sus hábitos, y uno diga, esa persona está totalmente apartada o está muy unida a Dios por lo que uno ve, ¿cierto? Pero tanto lo uno como lo otro, Jesús lo resume de una manera prodigiosa y dice, tanto una cosa como la otra, lo único que da indicación es que esta persona está dentro del plan de Dios. Y sus palabras literales son, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y eso nos debe poner a pensar a nosotros sobre nuestras vidas, por supuesto, en primera instancia, pero también sobre aquellos que vemos a nuestro alrededor, tal vez familias, tal vez conocidos, amigos, personas X, que uno a primera vista diría está en una condición compleja. Y la tendencia inmediata es uno a decir, es que, ¿cómo no? Si hizo esto, pues tiene que estar pagando por aquello. ¿Cierto? Es lo que, hablo comillas, razonablemente nosotros tenemos que pensar. Y sin duda, es muy probable que en la mayoría de los casos así sea. Porque también es evidente, no forma parte del tema, aunque está inmiscuido en el tema, que la Escritura sí nos habla de que hay consecuencias, ¿cierto? Hay una siembra y hay una cosecha. Entonces no vamos a desvirtuar lo uno para hablar de lo otro, pero el enfoque que Jesús está haciendo aquí no fue que Él hizo u otros hicieron. Lo que yo les voy a decir es que lo que está pasando es para que ustedes vean la gloria de Dios y cómo se va a manifestar. Yo quiero compartirles algo que
Es que estoy viviendo con una persona, un familiar muy cercano, y yo he estado orando y preguntándole a Dios. Y me ha llevado a entender que hay situaciones que se presentan porque es una prueba y la prueba siempre va a ser de fe, ¿sí? Hay tentaciones. La tentación lo que hace es desviar a la persona del camino de la verdad. La tentación, la tentación no produce sino daño y alejamiento de Dios. Y está la carne, y está el diablo, preguntándole a Dios que por qué esta persona está así. Entonces, si es una prueba de fe, va a salir en victoria, y ya tiene la victoria porque digamos que la palabra lo promete. En el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. ¿Y cuál es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe en él. El diablo, bueno, podría uno decir, bueno, el diablo no tiene poder si esa persona no conoce sus artimañas, las desconoce y se deja pues manejar del diablo. El diablo, el mundo y la carne. Entonces ahí es donde vienen unas consecuencias que digamos que si esa persona está llevada por el Espíritu Santo a un verdadero arrepentimiento, uno podría pensar, bueno, se acaban las consecuencias, ¿no? De pronto ya las va a enfrentar de una manera más tranquila, de una manera más digamos, entre comillas, aceptable. Entonces es importante reconocer, en este caso, allí el Señor Jesús es muy claro, es para la gloria de Dios. Cuando se está pasando por una situación, ya sea personalmente o de otras personas, uno dice, bueno, aquí es una prueba de fe, es una tentación, es una consecuencia de haberse dejado llevar por su carne, qué está pasando con esa persona. Entonces uno allí, a mí me trajo paz ese poder entender esa situación, porque uno no quisiera que los cercanos a uno estén pasando por cosas, pero yo no puedo evitar que el otro haya sembrado mal. Lo que siembra se cosecha y siempre se va a cosechar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso también para uno mismo, porque uno siempre dice lo que decías, ¿por qué tal cosa? ¿Pero por qué a mí? ¿O por qué le está pasando esto? O sea, nada es en vano, nada es en vano. Aquí toca encontrar la manera, y esto voy a utilizar una expresión que no es bíblica, pero va a ser entendida. Alinearnos con Dios. ¿Ok? Porque ustedes notan cada vez que nosotros, no nosotros, sino cualquier persona que aborda la escritura, va a encontrar cómo una escritura empieza a buscar a otra, haciendo eco de lo que los salmos dicen, ¿cierto? La palabra se multiplica. Entonces uno hace una cita bíblica y de pronto esta necesariamente conecta con otra que te lleva por aquí o por más allá. Y la escritura nos dice que nosotros tenemos que estar dándole gracias a Dios en todo y por todo. Y eso nos tendría que poner a pensar. Porque entonces en las cosas que no son tan agradables, por esas no le damos gracias a Dios. O en las que sí son muy agradables, ahí somos los primeros en levantarnos y decir gloria a Dios. Cuando es un llamado de parte de Dios a que no nos dejemos llevar por lo que vemos, así lo que vemos sea real, pero que entendamos que la mano de Dios está tomando lugar y está operando en la circunstancia o nuestra o de la persona que estamos referenciando. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque les decía ahora, humanamente siempre vamos a querer encontrar una razón. Y si eso hacemos humanamente, imagínense con un poquitico de conocimiento bíblico. Porque entre más conocimiento bíblico tengamos, más vamos a querer profundizar en lo que dice la Escritura al respecto de lo que está pasando, para encontrar una respuesta. Y hay veces, yo diría que más de las que nosotros quisiéramos, la respuesta no es la que nosotros esperamos. La respuesta no es la que parece obvia. La respuesta a lo que vemos no es esto pasó por aquello. Porque casi que podríamos escuchar la voz de Jesús diciéndonos, no tuvo que ver nada. No, es que era un ladrón. Y por eso está ahora haciendo esto. ¿Usted se imagina lo que eso significaría en la vida o en la conclusión a la que uno llega respecto de alguien? Alguien que de pronto le robaron.
Y entonces uno diga, no es que será ladrón, sí, sí. Eso lo sembró y lo está cosechando. Y que de pronto llegara la voz del Espíritu Santo y le dijera a uno, Señor, no fue por lo que él hizo, ni lo que su papá hizo. Esto está haciendo y está tomando lugar para que se manifieste la gloria de Dios. Y uno tendría que quedar como que, wow. Pero gloria a Dios por ese versículo que siempre he tenido y espero me sea revelado, porque es que usted lo está diciendo, pero todavía no lo entiendo. ¿Cómo así? Bueno, es para la gloria de Dios, entonces Dios lo mandó ciego. Buena pregunta. Pero yo creo que sí, Sí. que tiene, o sea, yo creo que Dios tiene la potestad de hacer lo que quiera. Hay árboles hermosos, hay animales así, hay cosas así. O sea, yo creería que si Dios quiere, lo hace. Por ejemplo, hace días escuché un testimonio de una mamá que tuvo un bebé Down y que eso ha sido la experiencia más grande de su vida. Dios cómo se ha glorificado, cómo lo que para ellos iba a ser una tragedia ha sido una bendición y han podido ver una cantidad de cosas, y es un niño que brilla, o sea, que es un reflejo de la obra de Dios en la vida de esa familia. Entonces, bueno, yo Sí. creería que Dios tiene derecho a hacer lo que quiera. ¿Alguien más quiere Sí, pero hacer? sí, tiene toda la razón. Dios tiene el de, pues claro, él tiene la potestad de hacer lo que él quiera. Pero lo que yo te diría, no, o sea, no me satisface esa respuesta. Y yo lo que quiero es, siempre le he preguntado a Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así, Padre? Que entonces le nació, es una pareja pues creyente bien linda y pum, le nace el bebé con miles de problemas. Lo veo todo el tiempo en la clínica, ¿no? El bebé está enfermo del corazón, este bebé nació con los pulmones no sé cómo, este otro. Entonces yo quiero es como que Dios me revele esa parte, quiero, no, pues sí, esperaría que se me fuera revelada esa parte donde, listo, ese ¿Cuál es el versículo, propósito? ese versículo, listo, es que es para la gloria de Dios, listo, y uno ora y hay tanta gente que ora, por ejemplo, aquí oramos por una niñita, pedí en oración por una niñita bebé de la oficina de mi hija, que la bebé le dio una neumonía y se le fue muriendo el pulmón, y que los médicos dijeron, nosotros ya no tenemos nada que hacer, y los papás dicen, esto es para la gloria de Dios, y él dice que Dios salvó a su niña y de hecho la niña salvó. Pero si Dios dice que la enfermedad no es de Dios, ¿no? Pero ahí dice un versículo que es para la gloria de Dios y la enfermedad no es de Dios. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad no, dice que Como que no la envía Dios. que no la envía Lo que Dios. pasa es que hay algo, Entonces hay algo que yo no he podido cuadrarme aquí, pues para... hay algo importante y no sé si vaya a ser la respuesta a lo que preguntas, pero por lo menos sí nos pone a reflexionar. Aparece un nuevo conflicto interno, ya no solamente en el cristiano, sino en cualquier otra persona, y es tratar de encontrar un argumento para poder justificar aquello que Dios haga o no haga. Yo creo que más para justificarse, es justificar a Dios, porque cuando uno se tiene el concepto de que Dios es bueno, Dios es perfecto, a uno le cuesta mucho entender que eso venga de parte de Dios. Y yo descansé en saber que Él es soberano. Y es que el que Y él hace el pecado como- fue Adán y Eva. Dios es soberano y Él hace y toma decisiones. Siempre tienen un propósito. Nunca las vamos a entender seguramente. Nunca las vamos a entender. Ya se nos va a revelar. Pero que Él es soberano, descansé en esa, porque yo cuestionaba mucho eso. Yo creo que una de las cosas que tiene que ser maravillosa es poder servir a los propósitos de Dios. Entonces, si una persona, yo no sé si la persona, porque pues eso son cosas muy espirituales y que uno no, yo no sé si el ciego escogió ser ciego por voluntad propia, o Dios le dijo tienes que nacer ciego, yo no sé eso. Pero igual, si lo hizo por su voluntad o si no lo, o si Dios lo puso a que lo hiciera, conocer
poder recibir esa gloria de Dios y después poder ver y poder tener esa comunión con Dios y saber que simplemente estuvo al servicio de Dios para que sus obras se manifestaran. Yo pienso que eso es muy grande y tuvo que haber sido muy grande para esa persona que por, no sé, 25 años de su vida, 30, 40, lo que haya sido, fue un mendigo y de pronto ya pudo ver, y no solamente pudo ver las maravillas que Dios hizo, sino que pudo ver a Cristo. Imagínense que lo primero que vio como Adán fue a Dios, Sí, o sea, básicamente. a mí eso me parece que eso paga cualquier cosa que él haya padecido o haya vivido. Pero entonces, y lo que quiero es que, o sea, cuando uno realmente las cosas que le pasan, ya sea que lo robaron, y lo digo porque a mí alguna vez, por ejemplo, perdí un carro, porque a uno lo robaron, o porque la salud, o porque el familiar, o la circunstancia que sean, son circunstancias chirringuíticas y que uno las hace gigantes por su carne. Cuando uno trata de no mirar las circunstancias, sino mirar a Dios, se da cuenta que eso es significante y que servir para los propósitos de Dios es maravilloso. O sea, yo en muchas situaciones, yo definitivamente me apoyo mucho en lo que dice dice Pablo, definitivamente que mi vivir sea en Cristo y morir ganancia. O sea, nosotros lo que tenemos que estar más preocupados es por entender que nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón somos salvos. Mira, es lo más importante, lo que más nos debe importar en esta vida. Que si prosperidad económica, que si salud, que si cualquier cosa, pienso que esto de que aquí está no terrenal. Lo más importante para nosotros tiene que ser la convicción de nuestra salvación, ¿sí? Entonces, de ahí para allá, Dios es omnisciente, Dios es soberano, omnipotente. O sea, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, la omnisciencia de Dios no la logramos dimensionar nosotros. Nosotros tenemos un pensamiento muy chiquitico, muy minúsculo, para poder entender toda la obra de Dios. Entonces, ante situaciones como esas, yo dejo eso en manos de Dios cuando tenemos situaciones difíciles nosotros y nos golpean otros padres santos, nosotros tienen un propósito. Yo descargo mi carga, o sea, yo tu Padre Santo, te entrego mis cargas, Señor, porque tu yugo es fácil, tu carga ligera. O sea, yo me descargo en Él cuando yo tengo situaciones así y me pongo en las manos de Dios, porque es que Él, yo no, o sea, mi conocimiento, lo que yo sepa es muy mínimo para lo que Él tiene. Es muy finito. John, ahorita ya que decía que no es bíblico, que hay que alinearse con Dios. Y la palabra dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y en este caso, pues nosotros tenemos una limitante que es nuestra vista, nuestros pensamientos. Y mientras nosotros estemos aquí, vamos a ver eso así. Pero ahora desde un punto de vista, digamos, si fuera, pues digamos, no cristiano. Porque, ¿qué pasa? Nosotros esto lo tenemos que explicar a mucha gente, ¿cierto? Y todo lo que ustedes dicen es razón, tienen razón. O sea, nosotros nos gozamos en esas cosas, es lo que nos enseña la palabra. Pero también saber que nosotros tenemos una limitante complicada mientras estemos aquí. Y no vamos a hacer cosas como Dios ven. Sobre todo que no las vamos a entender y siempre vamos a querer buscar un entendimiento y una razón de todo, y no todo se puede entender. No nos ha dado Dios ese don o esa capacidad. Simplemente es creer por fe de que lo que Él está diciendo, nos ha dicho, se cumple y lo hace porque es soberano. no todo tiene una explicación, pero todos queremos una. Precisamente, pues, o sea, en el momento fue terrible, el miércoles, que fue un día festivo, yo estaba me fui para un retiro, además, una vaina que había de familia, y entonces, cuando llegué, me habían robado el computador. Entonces, tras de yo empecé a pelear, y Dios mío, perdóname, porque empecé a gritar, y yo, pero Señor, detrás de esta situación financiera que tengo tan grave, y fuera de eso me roban el computador, ¿cómo así? Tú no estabas, y bueno, y peleé, y no pude ni dormir ese día bien, o me despertaba y llorando. Y al otro día el Señor me habló, estaba leyendo Génesis, estoy leyendo Génesis, y
y decía, o sea, fue la parte de Abraham que le tocaba entregar a Isaac. Y el Señor hizo eso, Él se entregó a su hijo. Entonces, que es una cosa material, y aún imagínense a Abraham lo que le tocaba hacer, que finalmente no le tocó, pero Dios se entregó a su hijo por nosotros. Amén. Mira que la reflexión o la pregunta que hacía Olguita acoge un compendio de respuestas que tal vez ninguna de ellas es veintiúnica, ¿cierto? O es exclusiva, pero sí alimenta una visión que nosotros tenemos que procurar entender. Y aquí me atrevo a hacer una postulación. Tenemos que despegarnos de la idea de que hay un Dios constructor. Algunos crecimos con nuestros hijos viendo a Bob el constructor, ¿cierto? Entonces nos imaginamos que al mejor estilo de Santa Claus, en época decembrina, él está organizando y empacando los regalos de todos los niños de todo el mundo. Entonces en algún momento parece que no lo aterrizamos, pero está en nuestra psiquis de que él está sentado diciendo embrión 1, completo, pies, manos, siga, el otro. Y eso es una manera muy, muy arcaica, pero yo pienso que todos la tenemos, no encontramos la explicación, pero es lo más cercano a ubicar a Dios haciendo las cosas. Y aquí entiendo que tenemos que también ser consecuentes con que la semilla la puso el hombre para fecundar el óvulo de la mujer, ¿cierto? Porque todo lo que ustedes recogieron habla a propósito de lo que vivimos ahora como cristianos o de lo que vemos ahora. La pregunta de Olguita iba hacia atrás, ¿cierto? Hacia cosas sobre las que nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos control absoluto. Porque está perfecto, todo lo que dijeron está perfecto. De pronto me satisface un poco más la respuesta de Patti, pero lo que pasa es que no es porque a veces a uno le pasan cosas y de verdad que sí, gracias Padre, y como dice, que dar gracias en todo. Nosotros tenemos al menos Carlos tiene ese lema, doña Olga, acuérdese, gracias en todo, sí, damos gracias en todo. Y nosotros estamos martillando en demos gracias en todo. Sé que sí, Dios me ha revelado que en algún momento las circunstancias no son buenas y que por cualquier cosa, que yo haya hecho, alguna circunstancia, de todos modos Dios nos da la capacidad de entendimiento para salir adelante. Sí, yo decía era aquello que no tenemos el control, aquello que ese personaje nació así y que nació sin bracitos, por ejemplo. Claro, porque es que la pregunta de Olguita va alrededor, por eso les hablaba de esa imagen supuesta de alguien poniéndole las piezas a un niño o una niña, ¿cierto? Entonces, el de la fila 12 va sin brazos. ¿Qué tal? Porque tenemos que aterrizarlo y yo pienso que es al lugar, porque estamos hablando de la soberanía de Dios. Pero aterricemos, la figura que nosotros tenemos en nuestro psiquis por allá escondida no puede ser la de al Tim Marinde ciego, al Dopingüe entonces sordo. Y por eso hay tantos sordos y tantos ciegos. No es ese al Dios al que nosotros servimos, que es hacia donde ahorita. No es un Dios que está jugando a los malabares para ver en quién se va a manifestar su gloria. Porque es más, la Escritura nos dice, pero decía que hay conexión en todo lado, que Dios es misericordioso y quiere que todos se arrepientan. O sea, la palabra de salvación está siendo predicada para que todos se arrepientan. Todos se van a arrepentir, no, pero está siendo predicada para todos, sí. Entonces Dios es soberano. Y yo me atrevo a pensar que en medio de su soberanía, la Biblia lo dice, lo ratifica, hay momentos en que Él dice, yo me quedo quieto. Sí. Y que se produzca y que se dé lo que cada quien ha hecho, ha acomodado, y yo simplemente no actúo. Porque si, pónganse ustedes a meditar en esto, si de causa y efecto se tratara, todos tendríamos que estar hecho una melcocha de quién sabe qué cosas.
espeluznantes, por lo que hicimos nosotros, por lo que hicieron nuestros papás, por lo que sea. Entonces, con unos sí tuvo misericordia y con otros no. No, la misericordia de Dios no hace acepción de personas. Pero hay momentos cuando Él dice, yo dejo que las cosas sigan su pausa. Sigan, porque saben ustedes, y esto es lo glorioso, que no importa que Él haga eso, está haciendo que su obra tome lugar. Y el propósito del mensaje de hoy es que nosotros entendamos, o por lo menos nos acerquemos a, ahorita lo mencionaba acercándose ahora a propósito de dar gracias, que es algo que tiene que estar en nuestra boca en todo momento. Pero para ser muy literales en cuanto a lo bíblico, la postulación es que nosotros en todo podamos decir, confesar y aún predicar lo que la Escritura dice, para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, circunstancia X a la Z, o de la A a la Z, que no sabemos por qué o cómo, y estamos buscando la explicación, y estamos buscando la causa, para evitar otro efecto. Y Dios está esperando que nosotros digamos, Señor, manifiesta tu gloria y tus obras. Eso fue lo que dijo Jesús. Y noten ustedes, ante la confesión y explicación que da Jesús, se manifiesta lo que el otro en realidad tenía necesidad, que fue de su vista. Entonces, puede que la circunstancia sea X o Y, o suya, o de alguien que usted conozca. Y por un segundo, absténgase o abstengámonos de la tentación de encontrar el porqué. De buscar. Porque es lo que naturalmente sale de nosotros. Algunos lo hacemos más, otros lo hacemos menos, pero de todo sale. Y la misericordia de Dios es nueva cada mañana y es misericordioso y lleno de amor. Eso es entendible y eso nosotros pues, los que creyentes, bueno, al menos nosotros lo estamos entendiendo de una manera poderosa en casa. Estamos entendiendo que la mano de Dios es tan hermosa y Él es tan perfecto y han ocurrido circunstancias y en ningún momento le hemos recriminado ni le hemos dicho ¿por qué a nosotros Dios? Porque no, le estamos dando gracias porque es que se está manifestando de una forma maravillosa en nuestra casa. Gracias por entenderme la pregunta, porque la pregunta no era esa, sino era esa parte de atrás que uno a veces no comprende y yo pido a Dios en algún momento me la revele. Hay unas palabras a manera de pregunta que seguramente las hemos escuchado en otros momentos, o aquí, o en otras predicaciones, de otras personas. Y tienen que ver con una pregunta táctica y estratégica que todos hacemos cuando algo pasa. La instantánea y la que está en el ADN de todos es ¿por qué? ¿Cierto? Cuando la Biblia refrenda con lo que estamos leyendo hoy, que la pregunta debería ser ¿para qué? Y si nosotros cambiamos ese por qué con el para qué, debería cambiar completamente. Porque puede que no entendamos el para qué, pero si ya sabemos que la Escritura dice que para qué, porque, insisto, vamos a querer saber para qué. Es que yo quiero saber por qué. Y hago eco del familiar que Matica está diciendo, yo quiero saber por qué él se tuvo que ir por allá, lejos, y por qué está durmiendo con la persona que está durmiendo, por decir algo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta tendría que ser, o debería ser, para que se manifiesten las obras de Dios en él. Y si uno llega a esa conclusión, uno dice, está en el lugar que tiene que estar. Está en la situación que tiene que estar. Para que la gloria de Dios se manifieste. No lo saques de ahí, Señor. Es un tema de reflexión. Yo he orado por mi hijo en muchas circunstancias por eso. He dicho, Señor, yo no pido que lo saques de ahí, te pido que te vea, que vea tu luz. Imagínese, ¿por qué pide una oración por una persona? ¿Cierto? Para que se sane, para que tenga recursos, para que haya provisión, para que le cambie la circunstancia. Y si lo que Dios necesita que nosotros declaremos y oremos es para que se manifieste
manifieste su La obra. gloria de Dios. Porque es que es como, imaginémoslo así por un momento, tratando de escribir, de escribir. Dios está a punto con el bisturí listo para operar, ¿cierto? Ahora sí imagínenlo con el bombillito aquí, en la lupa, listo para operar. Y de pronto llegan y se lo quitan. Ah, es que el que está operando es Él. Y nosotros queremos usurpar el papel del médico o del cirujano o del que está tratando. Como que si nosotros pudiéramos hacer algo mejor o más que lo que Dios hace o está haciendo. Si lo que tendríamos que decir es, Señor, como tus obras se están manifestando en él o en ella, no lo saques de allí. No cambies las circunstancias. Haz que tu gloria se manifieste en él. Porque ustedes se imaginan que al ciego le hubiesen salido con cualquier cantidad de ungüentos y venga, le echamos límpido, que eso es bueno para eso le limpia los ojos. Límpida la limpia. Límpido, lo deja bien limpio. Y que alguien hubiera querido salir, como seguramente sucedió mientras él crecía, mientras él se hizo hombre. ¿Qué intentaron hacer? No podían. Pero que alguien hubiera dicho en el momento en que Jesús estaba allí, que se lo hubieran llevado. Que hubiera parecido a la tía que lo invitó ese día a comer sancocho. El día que iba a encontrarse con Jesús. Como les ha sucedido, sé a ustedes, y lo digo también por experiencia, cuando uno va a ir a la iglesia, que aparecen las cosas más impensables, que uno dice, pero ¿y cómo hago para no? ¿Cierto? Porque pareciera que sería inclusive inhumano uno decirle no al vecino que llegó con la necesidad, al otro, ay Señor, pero yo tenía un encuentro contigo en la iglesia, o tenía este compromiso contigo en la iglesia. Ustedes se imaginan que hubiera llegado algo similar en este momento a la vida del cielo, donde los discípulos no lo hubieran visto a él, sino que hubieran visto al cojo. No era el momento del cielo, no, exacto, que el que tenía que pasar en ese momento, en esa calle, en ese lugar, a esa hora, delante de ese grupo, era el ciego. Y que el ciego 5 minutos atrás lo hubiera cogido alguien y le hubiera dicho, camine, tome el cafecito, mijo, que siempre usted me pide el café, hoy sí le tengo el cafecito. Y el ciego hubiera dicho, ah, bueno, pues sí. Ese momento era el momento en que él tenía que pasar enfrente de la presencia de Dios. Y una decisión equivocada, no acertada, pudo haberle marcado la diferencia entre recibir la vista y seguir siendo ciego. Entonces, la oración que Jesús está haciendo, o lo que nos está enseñando aquí es, no busquemos el antes y no nos aventuremos a pensar en el después. Lo que tenemos que decir es que en el ahora, las obras de Dios y el poder de Dios se manifiesten con el poder que Él está acostumbrado a hacer. Y es más, por ejemplo, el ciego y sanó, ¿cierto? Pero no garantiza que de ahí él haya creído. O sea, eso fue para la gloria de Dios. Ya, o sea, el momento. Pero no significa que esa persona como tal, por ejemplo, lo que pasó con los leprosos, por ejemplo, que eran más. ¿Cuántos No volvieron? todos regresaron a darle gloria a Dios. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que Dios se glorificó en todos y cada uno de ellos. Y muestra cómo Dios se glorifica aún en los que no creen. Ya. Y incluso dice también la palabra que ya no van a ser los hijos los que, o sea, tiene que ver para la gloria de Dios, y es que la gloria de Dios es tan inmensa y hermosa, que tanto dice que los hijos no tienen por qué pagar las consecuencias de sus padres. Él ya lo dijo, de pronto antes las desventeras de los hijos pagaban, pero ahora los hijos no tienen por qué pagar nada de lo que los padres hagan. Entonces, ni modo de decir nada de por qué nació este ciego. Es que no hay, mejor dicho, es que no hay. Entonces, esa es la razón. Yo le digo, Señor, que me revele eso, el por qué él hace eso, ¿no? Seguramente algún día, y cuando esté a su lado, me lo va a decir. Hay cosas que Sí, nosotros quisiéramos saber, sí, porque hay quisiéramos curiosidad saber. innata en nosotros. Queremos saber yo no sé para qué,
Como para que en último uno diga, ah, ya sé, ¿y qué? Ah, ¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué cambias? Nada, ya sé. Porque hay, por ejemplo, hay un niñito ciego, ¿cómo se llama? Esos influencers, como de 10 años. A ver, yo soy ciego y les voy a contar cómo me he visto yo, de qué color es esta camiseta y cómo sé. Y él está dando instrucciones de cómo él lleva su vida y es ciego. O sea, él es para, y tiene un montón de seguidores, yo soy una de ellas. Entonces el muchachito habla y cuenta y él es ciego, totalmente no tiene polquitas. Se ve que nació así. Entonces, él cuenta y habla y es de una elocuencia y de una facilidad de palabra y cómo enseña y cómo se mueve en el mundo siendo cieguito, cómo ayudará a otros, cómo sería eso para la gloria de Dios. Entonces, pensando en él, fue que yo hice la pregunta de lo que estabas haciendo. Imagínense una persona como la que tú describes, dándole la gloria a Dios. Sí, eso, imagínate. Viviendo en un mundo que para nosotros tiene faltantes, que tal vez para él Él no lo ve. nunca han existido porque nunca los evidenció. Alguien que no sabe a qué sabe el café no puede decir que le hace falta el café, Claro. porque nunca lo probó. Y es más que los conceptos de lo bueno para todos no son igual, no es igual. O sea, yo recuerdo que mi mamá acostumbraba a ayudar cuando yo estaba bebé, niñas o personitas de la calle y que las quería recuperar, niños, o sea, y como que les quería cambiar la vida. Y hay personas que simplemente no quieren eso. Como cuando muestran los indigentes o los que dicen que están ciegos o que tal cosa y que dicen, no, es que yo prefiero quedarme así porque para mí es más negocio estar ciego y pedir que ser sano y tener que irme a trabajar. O sea, es aterrador, sí, y obviamente es más la ceguera espiritual, pero son conceptos que la humanidad tenemos de las cosas. O sea, definitivamente solamente Dios sabe lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. A mí me maravilla en el pasaje que leímos, del que estamos hablando, que sucede algo que la Biblia relata o cuenta o da evidencia por única vez, pero que obviamente uno puede concluir de que no es única vez que se manifiesta en la creación de Dios. Y me refiero a lo siguiente. En todas las anteriores oportunidades que el Señor Jesús interviene para un proceso de sanidad, de liberación o de lo que sea, Él simplemente dijo la palabra. O su sola presencia asustó a los espíritus inmundos que estaban colonizando ese creyente que iba a llegar. Y en este caso, Él hace algo que a todos los deja seguramente pensativos. ¿Por qué escupe y hace lodo? Sí. ¿Por qué no simplemente dijo, César, espíritu de ceguera, sal de él? No tenga nada que ver con nada espiritual. Ojo. Por eso el atrevernos a buscar la causa para poder entender el efecto que es tentación que tenemos nosotros, no siempre nos va a llevar a una respuesta acertada. Va a satisfacer nuestra curiosidad seguramente si encontramos una posible respuesta. Pero Jesús está dando evidencia aquí de que no estaba lidiando con cosas espirituales. Al punto de que nos da una receta. Nos dio una receta. ¿Ok? Y tal vez no era la más esperada, ni mucho menos la más agradable para quienes estaban allí. O sea, el maestro escupiendo, y ya la sola saliva sola es, ahora menos mezclada con barro, y la coge y la unta. ¿Por qué simplemente no dijo sé sano y ya? ¿Que ahora puedo hacerlo? Claro que sí. Y esto abre una puerta, nos alejamos un poquitico del tema, pero lo menciono, el por qué tenemos que estar hoy con nuestros oídos atentos a lo que Dios nos indica que hagamos. Porque aún en el tema físico, la oración tiene que ser nuestro primer recurso, pero Dios ha dispuesto que el hombre acceda a medicina, a alimentos,
a nutrientes, a lo que sea que la naturaleza ha producido para que el hombre se beneficie de él. Y en este caso no fue la excepción. Jesús establece un patrón, porque si él lo hizo, significa que nosotros podríamos hacerlo también. Busque cuál tierra tiene en su casa. Busque qué tierra tiene en su casa. No, en serio. Dios aquí en la persona de Jesús no estaba lidiando o dándonos a entender de que era un tema espiritual. No hubo en ningún momento manifestación espiritual. Y él lo aclaró, dijo, esto no tiene nada que ver ni con él ni con sus ancestros. Entonces, para la gloria de Dios. Y voy cerrando con esto. Por favor, pidámosle al Espíritu Santo que nos abstengamos cada vez más de esa tentación de encontrar una razón de todo aquello que vemos y todo aquello que vivimos. Y más de procurar encontrar esa razón, que la reemplacemos, esa tentación la reemplacemos por el deseo bien importante de que la gloria de Dios se manifieste en la vida de la persona que sea, a propósito de lo que estemos orando, de lo que estemos viendo. Esa debería ser nuestra oración, insistente, persistente y consistente. Señor, yo quiero saber por qué, pero no, te voy a pedir, Señor, que se manifiesten tus obras en esta persona, que en este momento, en lo que está viviendo, tenga el encuentro que tiene que tener contigo, que en este momento, y sé que estamos hablando, seguramente cada uno piensa o retrotrae circunstancias propias o de otros y los ubica y decimos, pero sé que todos de una manera u otra o hemos vivido o estamos viviendo circunstancias parecidas con seres queridos por lo menos, que quisiéramos que estén en circunstancias distintas. Y que ya, Señor, que se salga y que encuentre trabajo y que consiga mujer y qué sé yo. ¿Por qué? ¿Y por qué es eso lo que tenemos que pedir? Seguramente es eso lo que va a llegar si nosotros pedimos que se manifiesten las obras de Dios en él. Sí, eso, porque si las obras de Dios se manifiestan en él o en ella, que va a ser su voluntad. Y ahí retomo lo que decía Héctor ahora. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso tiene que calar en nuestro inconsciente y en nuestro espíritu, para que no nos atrevamos a pedir conforme a nuestra voluntad, sino que pedíamos conforme a su voluntad. Y sabemos que vamos a la fija. Pero ahí hay una cosa difícil. En cuanto a que, bueno, estamos hablando de pedir para los demás, que no salgan de ahí. Y cuando tenemos que pedir para nosotros, Igual, Johncito. Digo con nosotros y retomo parte de las respuestas que dieron para construir la incógnita que tenía Olguita. Nosotros siempre pensamos en el futuro, en el ahora, tal vez no en el antes. O pensamos de aquí para allá, porque podemos interceder por otros, porque ahora somos cristianos. Y eso hace una gran diferencia con respecto a otras personas y a otras circunstancias. Pero con nosotros debería ser una constante. O sea, esto ya tendría que estar manifiesto y revelado en nosotros. Señor, lo que estoy viviendo, si es que yo hice esto, entonces viviendo esto. Ok, pero lo estoy viviendo porque lo que estoy viviendo forma parte de tu obra en mi vida. Porque si la respuesta es sí, yo prefiero estar 20,000 veces en el lugar donde Dios me quiere que esté en ese momento y no donde yo quisiera estar. Y entonces la perspectiva cambia. Ay, si es un tema sentimental, físico, laboral, Señor, pero manifiesta tus obras en mí. Manifiesta tus obras en mí. Y Jesús nos garantiza
de que el resultado va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y sabe cómo glorifican el nombre de Dios? Exaltándolo por lo que hace, por lo que ha hecho. Cuando otras personas vean, lo van usted caminando por ahí, ay, este no era el ciego o la ciega, a propósito de lo que no veía antes. ¿Cómo así? Ah, es que él o ella le sirve a Dios. De razón. No podía pasar ni esperar menos. Si Dios está del lado de ellos. Él está del lado nuestro. Y nuestras vidas están en su regazo, dice la Escritura. Están escritas. Hay un libro de nuestras vidas que está escrito ya. Y que tal vez nosotros quisiéramos reescribir. Ay, que me presten la pluma de Dios. Yo lo cambio, Señor, para que no sean los 12 meses, sino que sean 10. Con 2 veces menos de angustia yo estaría feliz. Pero es que es al final del 12avo donde la gloria de Dios se ha de manifestar. Es como si le dijeran a una mujer que está esperando o embarazada, ay, sería bueno que para que no sufra tanto los dolores o los malestares del embarazo, sáqueselo al 5.º mes y lo guarda en el incubador. Eso es igual ahora con la tecnología que hay, ¿cierto? Lo lógico y lo esperable es que cumpla el tiempo. Es más, los médicos le van a decir, no señora, lo ideal es que espere, y le van a tratar de dar inclusive medicina para que aguante y llegue hasta el final. Al punto que, ojo con esto, la medicina establece ya un patrón de tiempo, de semanas, en el que se espera de que ya el muchachito, la muchachita esté lista para conocer la luz, no antes. Y si eso lo hace el hombre con todas sus limitaciones, con todas sus limitantes, con todo lo finito que es de proyección y de visión, ¿no creemos que Dios puede hacer un tantico más? Siendo groseros en la expresión con Dios. Eso del embarazo está muy bueno el ejemplo, porque Dios tiene un tiempo. Es que es el tiempo de Dios. Por eso decía que la Escritura siempre va a ir llamando a otra. Y entonces uno encuentra, hay tiempo para esto, hay tiempo para todo, hay tiempo para aquello. Claro. El tiempo ahora es de decir, Señor, no entiendo, quiero entender, pero no me voy a levantar los sesos para entender. Lo que sí entiendo y lo que sí sé es que me interesa que tu gloria y tus obras se manifiesten o en mí o en esta persona o en esas circunstancias. Y con eso sabemos de que estamos en la voluntad de Dios. Y su plan va a seguir su surco como debe ser. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Gracias porque nosotros también estábamos ciegos, Señor. Gracias, Padre, porque nos has liberado de la maldición ancestral. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por hacernos entender, por permitirnos entender de que cada vez que citemos, cada vez que invoquemos, que tus obras se manifiesten en las circunstancias de vida de cualquier persona, o nosotros, o alguien que esté a nuestro alrededor, lo que estamos declarando es que tu plan divino continúe y tome lugar en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nuestro Señor Jesús decía que era necesario hacer las obras del que lo envió. Gracias, Señor, porque tu palabra continúa haciendo su obra, Señor. Y tú nos garantizas que no retorna a ti vacía. Te damos gracias en el nombre de Jesús.